Hola estimados amigos, es gratificante poder saber que ya estamos entrando al último tema de nuestro curso de fiscalización ambiental, ¿correcto? Vamos como último tema a ver el procedimiento administrativo sancionador ambiental. Durante todo el proceso del curso hemos hecho una introducción, hemos hecho también eh, una revisión de las funciones, del alcance, tanto de la fiscalización ambiental como del fiscalizador ambiental. Hemos visto también los mecanismos de prevención, de regularización ambiental y aquellos mecanismos o instrumentos de seguimiento y control ambiental que están estipulados en nuestra normativa ambiental. Pero bueno, pregunta del millón, ¿de qué nos sirven estos mecanismos de control? ¿O cómo podemos ir mucho más allá cuando determinamos que a través de nuestro mecanismo de seguimiento y control ambiental existe alguna infracción ambiental tipificada en nuestra normativa? ¿Cómo hacemos que el infractor pague su sanción, ya sea administrativa o económica? Bueno, estimados amigos, eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo es el procedimiento administrativo sancionador dentro de la fiscalización ambiental. La potestad sancionadora, según el Código Orgánico del Ambiente, la tiene la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Hemos hablado durante todo el curso que la Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en temas ambientales, quien ejerce las políticas públicas en materia ambiental, y así a la vez en el año 2015 empezó con el proceso de transferencia de competencias descentralizadas en temas ambientales de ciertos sectores, pero es recién en el año 2017 en que se empieza a tomar fuerza, a hacer efectiva este proceso de transferencia. Entonces, ese proceso de transferencia también incluye la potestad sancionadora. Y es así que la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable tiene su área jurídica o tiene su departamento de comisaría ambiental, así como la Autoridad Ambiental Nacional también tiene su departamento jurídico, ambos encargados de iniciar o llevar a cabo todos los procesos administrativos sancionadores por infracciones ambientales. ¿Y cómo se motiva un proceso administrativo sancionador? Un proceso administrativo sancionador se motiva a través de los mecanismos de seguimiento y control ambiental. Es decir, existe la denuncia ciudadana por un presunto daño ambiental. Ya vimos que la veeduría ciudadana es un mecanismo de control. Si la autoridad ambiental decide hacer una inspección de control, va a campo, toma muestras y determina a través de su muestreo que se está descargando, emitiendo gases por encima de los límites máximos permisibles, este informe de la inspección y del muestreo, con todos los análisis de un laboratorio acreditado, motiva al proceso administrativo sancionador. Entonces, el proceso administrativo sancionador se sustenta en todos los mecanismos de seguimiento y control ambiental. ¿Correcto, estimados amigos? Sigamos a la siguiente diapositiva. Infracciones administrativas ambientales según el Código Orgánico del Ambiente. Tenemos en el Código Orgánico del Ambiente el artículo 315 hasta el 319. Aquí están todas las infracciones ambientales consideradas y las no consideradas, como es en el artículo 315, que nos indica que las prácticas de subsistencias culturales y ancestrales no se consideran infracciones ambientales. Por ejemplo, una práctica de subsistencia culturales y ancestrales, por ejemplo, lamentablemente lo digo así, porque quienes han estado inmiscuidos en este tema ambiental, conocemos perfectamente que la quema, por ejemplo, la quema agrícola, es un gran atentado contra los microorganismos y nutrientes del suelo.
Es decir, matamos, quemamos toda la vida microbiana del suelo, que dejamos un suelo tal vez que ya sus ciclos biológicos naturales, como la fijación de determinados nutrientes que también hacen el trabajo de los microorganismos, no se va a ver llevado a cabo de manera adecuada. Es decir, nuestros agricultores eh, eh, tienen esta costumbre de hacer las quemas agrícolas por el tema de ver sin rastrojos sus propiedades, también porque es verdad, por ejemplo, si usted siembra, donde va a haber este tipo de ceniza, obviamente su planta se va a ver más rigurosa, más verde. ¿Por qué? Por el carbono disponible ahí. Pero ¿qué hace nuestra quema agrícola año a año? Igual va deteriorando nuestro suelo. Es verdad, si tal vez nuestros agricultores ven que cuando siembran por ahí, por donde hay ceniza, su planta está mejor, también le podríamos hacer la consulta a nuestros agricultores, pero bueno, y año a año produce lo mismo, aumenta la producción. Ahí vamos a encontrar la respuesta del daño que están haciendo. Año a año todo agricultor, que obviamente que no tenga tema de genéticos, etcétera, etcétera, que siembre con semillas autóctonas o endémicas del lugar, le va a decir, antes producía más, ahora produzco menos, se lo va a decir. Y esto es debido a una de las tantas condiciones, aparte de las sequías, del cambio climático, una de las tantas condiciones que hacen que año a año produzcamos menos son las quemas agrícolas, que ante la ley está considerada como quemas ancestrales o como prácticas ancestrales. De subsistencia, por ejemplo, también la pesca artesanal también está considerado como una práctica de subsistencia. Ahí tenemos las infracciones leves, las graves, muy graves, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando. Vamos a poner también ejemplos de aquello. Aquí tenemos los pasos de un proceso administrativo ambiental. El inicio del procedimiento administrativo. El inicio del procedimiento administrativo tiene que estar sustentado en un mecanismo de seguimiento y control ambiental. Háblese de una inspección, háblese de un muestreo, monitoreo, de una auditoría o de un informe ambiental de cumplimiento, de un informe de gestión ambiental, de la misma veeduría ciudadana a través de sus denuncias. Entonces, esto motiva, una vez que se determine que existe la infracción, al inicio del procedimiento administrativo. ¿Qué hace el área jurídica? Es decir, el técnico informa a su directora, la directora o el director viene y dispone a su área jurídica, toma las acciones pertinentes. Es ahí que el área jurídica procede a iniciar su proceso administrativo a través del auto de inicio. ¿Qué es el auto de inicio? Es una resolución donde se indica se sustenta, obviamente, se hace referencia al informe técnico de uno de los mecanismos de control que da sustento al proceso administrativo sancionador. Viene después la citación. La citación vendría a ser la notificación hacia el infractor. Mínimo, se debe realizar tres citaciones al operador. Es decir, hoy día 11 de junio, la primera notificación, días laborales. Bien, vendríamos ya el lunes 14 de junio, la segunda notificación, y el día 15 de junio, la tercera notificación. ¿Por qué se realizan tres notificaciones? ¿Por qué? Porque muchas veces al lugar donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad, tal vez no encontremos al representante legal. Si encontremos a una subsecretaria o secretario, o algún encargado o algún administrador de la obra o proyecto. Entonces se da este debido proceso a que en el tiempo que se va notificando las tres, el comunicado llegue de manera óptima o a tiempo al representante legal de la actividad. Si
si el representante legal de la actividad llegase a recibir en la primera notificación el procedimiento, es decir, él firma su recibido, obviamente ya con esta primera notificación se podría dar por terminada la citación mínima 3, ¿correcto? Ahora, si en la segunda, la primera no recibió su administrador, y en la segunda sí recibe el representante legal, también se puede dar por terminado el proceso de citación, ¿correcto? Seguimos ahora a la audiencia. En la citación se le fijan los motivos, las razones y el mecanismo de control que sustenta o da valor a este proceso administrativo, y se le indica al infractor que indique quién va a ser su abogado, defensor, que indica también por tema del cálculo de una posible multa en caso de así estipularse en la audiencia, la última declaración del impuesto a la renta y otros tipos de documentos que el área jurídica crea correspondiente, que le vaya a servir como sustento para poder proseguir o poder seguir el camino correcto del procedimiento administrativo. Bueno, se lleva a la audiencia, viene un término de prueba, es decir, existe la presunción de la inocencia, eso tenemos que tenerlo claro en todo tipo de procedimiento. Entonces, el técnico, a través de su informe que motiva el inicio del proceso administrativo, indica todos los hallazgos, las no conformidades, y obviamente el infractor o el posible infractor con su cuerpo de abogados o su abogado viene a tratar de desvirtuar aquello. En unos casos puede ser que en la inspección de control o en el mecanismo de control el técnico encargado de realizar aquello tal vez no tomó en cuenta algo o no realizó un recorrido adecuado por todo el proyecto y no lo permitió visualizar mejor las cosas, y tal vez estableció una no conformidad, ¿verdad? Entonces viene, como existe el derecho a la defensa, el posible infractor da por asentado en esta audiencia todas las pruebas que le permitan ir desvirtuando aquellas observaciones que hizo el fiscalizador ambiental dentro de su proyecto. Asimismo, cuando el operador tiene algún otro tipo de respuesta o quiere acogerse a todas las no conformidades establecidas en el mecanismo de control y quiere subsanar, es decir, reconoce que tal vez se ha equivocado y él quiere subsanar, quiere presentar algún tipo de medida, o incluso él dice que el mecanismo de control no se lo desarrolló de manera adecuada y solicita, qué sé yo, otro muestreo o otra inspección, etcétera, etcétera, se abre el procedimiento de prueba. El término de prueba viene en esta audiencia el área jurídica, a través de los sustentos presentados por el posible infractor, da apertura al término de prueba. Y se procede en estos casos a ejecutar de nuevamente el mecanismo de control que se haya realizado, por ejemplo, un monitoreo, una inspección, etcétera, etcétera. Por lo general es una inspección de control. Bueno, va el término de prueba, el fiscalizador ambiental regresa con sus evidencias o con su informe y le pasa de nuevo al área jurídica lo que volvió a ver en el término de prueba, y este puede confirmar lo que se ha escrito en el informe inicial o incluso dar como observaciones que se han subsanado cierto tipo de no conformidades o hallazgos. Entonces viene el área jurídica a través de este informe como sustento y emite una resolución ya final del proceso. La resolución ya sería con el archivo de la causa en caso de que todas las pruebas presentadas por el posible infractor hayan sido acogidas de manera favorable. Se archiva el caso. Si
todas las pruebas presentadas por el posible infractor no terminaron de convencer a la autoridad ambiental, se procede con la resolución sancionadora. En este caso podría ser una sanción administrativa o una sanción económica. Hemos hablado ya, la sanción administrativa puede ser revocatoria de la licencia ambiental, suspensión de la obra o actividad. Sanción económica ya en todo en cuanto concierne a temas económicos, a multas económicas. Y el recurso de apelación también está dentro del proceso administrativo. Entonces, si nosotros vemos esta línea, hasta la resolución sería la primera instancia. La primera instancia de nuestro proceso administrativo. Esto sería, por ejemplo, ante el área jurídica a la actualidad de la dirección zonal. Antes, cuando existían las direcciones provinciales de ambiente, sería la primera instancia ante la dirección provincial. Ahora, como tenemos direcciones zonales, la primera instancia sería ante la dirección zonal. En el caso de autoridades ambientales de aplicación responsable, GAC acreditado, la primera instancia sería la audiencia que se lleva a cabo dentro del GAC provincial en la dirección de gestión ambiental. Ojo con esto, en la dirección de gestión ambiental. Asimismo, en el GAC cantonal, en la dirección de gestión ambiental. Resulta que, bueno, ubiquémonos ahorita que nuestra autoridad ambiental fiscalizadora es la Autoridad Ambiental Nacional. Resulta de que el proyecto al cual se le inició un procedimiento administrativo apeló, no se acogieron sus pruebas y ellos creen aún tener la razón. Resulta que la autoridad le da una resolución con multa administrativa y económica. Ellos vienen a una segunda instancia. Apelan aquel fallo a una segunda instancia. ¿Y cuál viene a ser la segunda instancia? En el caso de la Autoridad Ambiental Nacional, viene a ser el departamento jurídico de planta central de la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, en la ciudad de Quito. Asimismo, sí, la primera instancia que viene a ser la dirección, llámese de gestión ambiental o otro nombre que se le hayan puesto en el GAC acreditado, la segunda instancia dentro de esta institución acreditada viene a ser el procurador síndico de la prefectura o del GAC cantonal, a la cual deben de apelar los operadores cuando crean que sus pruebas no fueron consideradas, a la cual por tal motivo se produjo algún tipo de sanción. Aquí tenemos un esquema de los pasos también que sigue el procedimiento administrativo ambiental. Procedimiento administrativo sancionador, tenemos dos líneas ahí donde se puede desprender existencia de responsabilidad administrativa, lo que hablamos, sanción y medida correctiva. Es decir, no solo termina nuestro procedimiento administrativo sancionador en una sanción, multa económica y ya lindo, chao, se fueron. No. Aparte de la sanción administrativa y económica, tiene que haber medidas correctivas. Peor aún, si se ocasionó un daño ambiental, tiene que haber todas las medidas de biorremediación o de restauración del lugar del sitio. Asimismo, en el otro caso, que haya inexistencia de responsabilidad administrativa, es decir, que en el periodo de prueba, en el término de prueba, el posible infractor haya sustentado, haya refutado aquel mecanismo de control con el cual se inició el proceso administrativo y se dé por afectada todas las pruebas que presenta la parte defensora del posible infractor, se debe archivar el proceso. En esto ya también, como le decía en la diapositiva anterior, es algo que ya habíamos hablado. Las instancias del procedimiento administrativo ambiental, creo que nos hemos estado adelantando en este aspecto. La Autoridad Ambiental Nacional, primera instancia, dirección zonal. Segunda instancia, unidad de asesoría jurídica de planta central. Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, primera instancia, Dirección Provincial de Gestión Ambiental. Segunda instancia, el Departamento Jurídico del GAC cantonal o provincial, es decir, el procurador síndico de la prefectura o de la alcaldía.
Ahora vamos a ver ya un poquito lo que está tipificado en nuestro Código Orgánico del Ambiente. El artículo 320 habla ya de las sanciones. Son sanciones administrativas las siguientes, nos dice. Multa económica, decomiso, en el caso de especies de vida silvestre, destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para cometer la infracción, suspensión temporal de la actividad o avalo oficial de actuación, revocatoria de la autorización administrativa ambiental, devolución, suspensión o pérdida de incentivos, el desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción. La obligación de la reparación integral se impondrá en todas las infracciones en las cuales exista la responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico del Ambiente. Se impondrá la clausura definitiva de establecimientos, edificaciones o servicios cuando los daños ambientales no han cesado por el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas. Estos son el tipo de sanciones que pueden existir. 321, sanciones del manejo de fauna urbana. Esto es competencia, el tema de fauna urbana es competencia de los GAC cantonales. Entonces aquí tenemos todo el tema que en lo que concierne a infracciones por fauna urbana. Variables de las multas para infracciones ambientales. Para calcular el tema de una infracción ambiental en temas económicos, tenemos dos variables. La capacidad económica, la gravedad de la infracción y consideración de atenuantes y agravantes. El artículo 323 del Código Orgánico del Ambiente establece todas estas variables por las cuales se puede calcular o hacer la medición de la multa económica. Vamos a hacer ya, para entrar un poco en la parte final, esto es un poco más de temas de artículos, cosas que están escritas, ¿no? Y cómo la ley solo la puede interpretar la Corte Constitucional en este aspecto. No soy yo quien para realizar interpretaciones. Lo que está escrito es lo que se debe hacer, ¿correcto? Entonces por eso vamos a entrar de manera a un ejercicio, que es lo que creo que más nos podría interesar como entes que estamos dentro del proceso de fiscalización ambiental, para poder conocer a qué nos estaríamos enfrentando en caso de algún tipo de infracción ambiental. El ejercicio que les traigo aquí a presentación es el siguiente. Dentro del proceso administrativo se determinó, con base en los informes de monitoreo presentados por la industria XY, que las descargas líquidas y emisiones a la atmósfera excedían los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097A. Presentó su declaración el infractor de impuestos a la renta, determinándose que se encuentra dentro del Grupo B. ¿Qué es el Grupo B? Desarrollo del ejercicio. ¿Qué nos indica el Grupo B? Tenemos que identificar el tipo de infracción primero. El Grupo B es el grupo económico en el que se encuentra este tipo de infractor. Identificamos el tipo de infracción. Según el artículo 318, numeral 11, el descargar por encima de los límites máximos permisibles se considera una infracción muy grave. Ahora, tenemos el tipo de infracción. ¿Cuál es nuestra sanción? Ya, esta infracción nos dice que para este tipo de infracción se sancionará con el artículo 320, numeral 4. ¿Y qué nos dice el artículo 320, numeral 4? Es suspensión temporal de la actividad o de avalo oficial de actuación. Es decir, el cese de la actividad hasta que no corrijan o atenúen todo lo que se ha observado a través del mecanismo de seguimiento y control ambiental. Primera sanción, sanción administrativa. Cálculo de la multa. El artículo 326 nos dice que para el grupo B y este tipo de infracción, que es muy grave, se aplicará 50 salarios básicos unificados. Entonces, si yo multiplico 50 salarios básicos unificados, me sale una multa de $20,000. Es decir,
la industria XY, por estar descargando sobre los límites máximos permisibles, tiene primer sanción, suspensión de actividades, hasta que no corrijan lo que están haciendo mal. Segundo, una multa económica de $20,000. Pero bueno, el abogado de la industria de XY no quiere pagar los $20,000, quiere, bueno, una rebaja. Quiere una rebaja. Existen atenuantes en el Código Orgánico del Ambiente, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Estas atenuantes están tipificadas en el artículo 329 por, el, por decir, por ejemplo, el infractor, si inicia su proceso administrativo sancionador y no le da larga al asunto y dice: señores de la autoridad ambiental, qué sé yo, reconozco que mi proceso productivo no es el adecuado, el cual ha estado ocasionando que se genere este tipo de descargas sobre los límites máximos permisibles. Sin embargo, voy a prestar todas las facilidades a la autoridad ambiental para que, a través de un plan de acción que les voy a presentar, puedan hacer el seguimiento, monitoreo y control ambiental de todas las medidas que voluntariamente, aparte de que la normativa se lo exige, está dispuesto a hacer para corregir el daño, para corregir este tipo de infracción ambiental. Es decir, existe la voluntad del infractor de remediar, de corregir su accionar y prestar además de eso las facilidades a la autoridad ambiental, ya sea nacional o de aplicación responsable, para que se dé un estricto seguimiento y poder de esta manera articuladamente, a través de la fiscalización ambiental y a través del representante legal de la actividad, poder llegar a un buen entendido, es decir, a un buen camino ya, y reducir los límites máximos permisibles que estaban excediendo. Es decir, toda esta justificación, todas estas facilidades, todas estas ganas que le pueda meter un posible infractor para corregir sobre todo algún tipo de no conformidades, se la pudiera considerar como un atenuante. Y se tiene una reducción del 10%, de la multa, es decir, ya no pagaría 20,000, serían $200 menos, pagaría 1,800, perdón, 19,800, ¿correcto? 19,800. Ahora, el abogado de defensor sigue, no, que quiero otra rebaja. Pues bueno, por el pago puntual de la multa, es decir, si paga dentro de los 15 días que se le dispone el pago de la multa, tiene una reducción de 10% más. ¿Correcto? Entonces ahí vamos restando y ese sería nuestro valor total a pagar por una multa económica. Entonces, esta forma, este ejercicio que le he traído aquí para calcular una multa, es el que está tipificado actualmente en el Código Orgánico del Ambiente. ¿Cómo se diferencia esta forma de sancionar que nos trae el Código Orgánico del Ambiente a la antigua forma de sancionar? Si recordamos el Acuerdo Ministerial 061, ¿qué nos establecía el Acuerdo Ministerial 061? Para poner la diferencia. Por ejemplo, si yo era un infractor ambiental, se me iniciaba un proceso administrativo ambiental, era un rango de multa, es decir, la autoridad ambiental podía decidir, sin ningún tipo de cálculos, podía decidir si me ponía la multa mínima, que era $7,000, 20 salarios básicos unificados. Bueno, en esos tiempos, que el salario básico era menos de 400, daba alrededor de $7,000 guiado. Pero en la actualidad, y un máximo de 200 salario básico unificado. Bueno, resulta que yo, Diego Muñoz, en esos tiempos, según el procedimiento para sancionar de manera económica de aquel entonces, yo, Diego Muñoz,
no era pana, no era yunta de la autoridad ambiental. Y resulta que yo, bueno, voy a poner el ejemplo de una bananera. Resulta que tenía una bananera de 80 hectáreas. Pero yo no soy amigo de la autoridad ambiental. Y él decide, en base a la acción administrativa, como lo que existiera un rango mínimo esto y máximo esto, y quedaba libre decisión de la autoridad ambiental cuánto le ponía. La autoridad podía decir, bueno, no soy amigo de él, bueno, no le tengo pena, múltamelo con $20,000. Correcto. Ah, pero viene Pepito, tiene 300 hectáreas de banano y es súper amigo de la autoridad ambiental, del jefe, del director, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Obviamente su capacidad económica es mucho mayor a la capacidad económica de él que tenía solo 80 hectáreas. Son 300 sobre 80 hectáreas, la gran diferencia. Pero, a través de que su actividad es mucho más grande, obviamente va a contaminar más. Pero era amigo del director o la directora. ¿Qué pasa? Como existía un rango mínimo y máximo, no, tú eres mi pana, ya no pasa nada, te pongo la mínima, $7,000. En esos tiempos, que el salario básico era menos de $400. Entonces, había una desigualdad. Había ahí un desbalance en que no se cumplía el término de que el que más tiene, que más pague, pues. O el que más contamina, que más pague. Pues no, eso sí, en parte buena, corrige ya el Código Orgánico del Ambiente, aunque tal vez un poco de tema negativo sea que, bueno, esta parte de calcular la multa, sí, para ciertos proyectos se considera muy baja, por lo cual tal vez ha permitido el que me importismo de ciertos proyectos o de ciertas actividades por cumplir la normativa. ¿Por qué? Porque resulta que como su actividad económica se encuentra dentro de un grupo económico, bueno, estos temas lo manejan más los financieros, qué sé yo, bajo, y al cometer ellos su infracción, y van y le hacen una inspección, hacen unos muestreos, etcétera, etcétera. Se levanta el proceso administrativo, se da inicio, se notifica. Resulta que más barato le sale pagar al abogado, perdón, pagar la multa, que contratar al abogado para que le vaya a asistir a una o dos o tres audiencias que van a ser citados. ¿Correcto? Entonces sí, es en esa parte. O sea, lo bueno de la actual forma de multar es que las personas ya pagan en función de su actividad económica. Lo malo es que tal vez eh, el número de veces que se tiene que pagar en los salarios básicos tal vez sí es bajo y hace que existan este tipo de cosas. Pues antes, por muy pequeña que sea la actividad, el mínimo era 7,000. Y 7,000 son 7,000. A que hoy en día le vaya a salir una multita por ahí a alguien de $500, $800 por el tipo de infracción y por su actividad económica. Entonces, hay esta parte buena, que yo creo que sí, la fórmula se debe mantener en función de la infracción y en función de los ingresos económicos de la actividad, pero deberíamos revisar o hacer un análisis profundo de, bueno, sí, se debe hacer en función de esto, pero tal vez debemos subir más la cantidad de veces del salario básico para multar a alguien. Y tal vez tener ahí sí un mínimo igual establecido, que sea de base, pero que esta fórmula no permita que haga lo que existía antes. Es decir, que el que más produce menos pague, o el que no tiene palanca pague más. Entonces, habría que ahí hacer un análisis. Ustedes como fiscalizadores ambientales que van a hacer, sería bueno que hagamos un análisis de estas cosas y proponer sobre todo soluciones, proyectos para mejorar sobre todo el control ambiental nacional que nos permita guiar a todos los proyectos, obras o actividades hacia el desarrollo sostenible, hacia una gestión ambiental responsable.
Bueno, también asimismo como se puede iniciar alguna suspensión contra determinado proyecto, puede existir el levantamiento de la suspensión. Y el artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente lo estipula. Emitir a la autoridad ambiental competente un informe de las actividades ejecutadas. Es decir, se da por cerradas las actividades, se sanciona administrativamente y el operador no es que, bueno, me cerraron mis actividades, me quedo de brazos cruzados. No, si existen pasivos ambientales al menos, debe de corregir aquello, darle un tratamiento adecuado a todos los pasivos ambientales, ¿correcto? Entonces, y el operador tiene que obligadamente presentar un plan de acción o un plan emergente, según lo determine la actividad, para que subsane todo aquello, subsane todas las no conformidades. Y una vez que la autoridad, bueno, revisa su plan de acción y dice, bueno, estas medidas que me presentó el infractor están encaminadas a subsanar las no conformidades. Le aprueba su plan de acción y según el cronograma que usted haya emitido y el cronograma que le aprobó la autoridad ambiental, usted tiene que presentarle a la autoridad ambiental un informe a aquel plan de acción que evidencie el cumplimiento de todas las medidas. Viene la autoridad ambiental, revisa su informe al cumplimiento del plan de acción. Si cree pertinente hacerle una inspección de control, va de nuevo a campo a verificar in situ todo lo que ha puesto en su informe de cumplimiento del plan de acción. O si necesita también realizar algún muestreo, algún monitoreo, etcétera, etcétera, lo podrá realizar. Todos los mecanismos de control que ayuden a verificar, que ayuden a comprobar un informe de cumplimiento de un plan de acción son legalmente ejecutados. Está estipulado en la normativa que los informes a los planes de acción pueden ser también comprobados a través de los mecanismos de control establecidos por la normativa ambiental. Bueno, y una vez que la autoridad aprueba este informe y hace todas las verificaciones de que se ha cumplido, se ha subsanado aquello, obviamente se va a dar por levantada la suspensión. Bueno, para finalizar, estimados amigos, la determinación del daño ambiental. La única autoridad ambiental que puede determinar el daño ambiental es la Autoridad Ambiental Nacional, a través de su programa de reparación ambiental y social, PRAS. Entonces, me van a decir, pero bueno, si la industria, cuya competencia de regular y controlar es la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, ¿por qué es la Autoridad Ambiental Nacional es la encargada de determinar el daño? ¿Por qué? Porque es la Autoridad Ambiental Nacional encargada de las políticas públicas, porque son ellos los que tienen el programa de reparación ambiental y social PRAS de ámbito nacional, encargado de ejecutar todos aquellos programas encargados a la bioremediación, a la reparación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debe hacer la Autoridad Ambiental Nacional o ustedes como fiscalizadores ambientales que tengan la presunción de algún daño ambiental? Ustedes deben de comunicarlo a la Autoridad Ambiental Nacional para que ellos a través de su programa de reparación integral ejecuten ya sean monitoreos, muestreos o todos los mecanismos de control necesarios para determinar el daño ambiental. Y en la determinación del daño ambiental ya viene otro tipo de cosas, que es la tipificación de delitos ambientales. Ahí entra el COIC, ¿correcto? Entonces la autoridad ambiental determina el daño ambiental y pasa su informe a la función judicial para que determine también otro tipo de sanciones, ya no solo la suspensión de actividades o la multa económica, también el tema de cárcel por delitos ambientales. Este tema de determinación del daño ambiental ya requiere de un curso de peritaje ambiental mucho más amplios que sí existen para poder nosotros ampliar de mejor manera este tipo de procedimientos en caso de determinar un daño ambiental.